tal? Buenas tardes. Soy el abogado Óscar Guerrero Izquierdo y en la entrevista que vamos a ver a continuación, se me realizan algunas preguntas sobre lo que es el derecho de trabajo en la legislación laboral peruana y todo lo referente en el sector privado, ¿no? Así como el decreto de urgencia sobre el trabajo remoto. En esta entrevista vamos a desarrollar esos dos puntos y a tratar de elucidar en cierta manera el, algún aporte que se pueda dar sobre esta materia. En la primera pregunta nos dicen ¿qué es el derecho de trabajo? La denominación del derecho de trabajo me parece que es importante saber que esta denominación es la que más se utiliza en la doctrina iberoamericana actual y la que corresponde con la usada normalmente con el derecho comparado. Se refiere al término en sí, ¿no? El término más usado es el de derecho de trabajo. Junto al derecho de trabajo se ha empleado para el mismo concepto denominaciones como el derecho laboral, derecho social, derecho obrero, derecho corporativo. El maestro Guillermo Cabanelas opta por el de derecho laboral. Es así que el derecho de trabajo constituye el conjunto de normas jurídicas encargadas de regular las relaciones de trabajo entre el empleador y el trabajador. Aún cuando el derecho de trabajo recoge o utiliza algunas normas del derecho civil, hoy se acepta por todos que el derecho de trabajo es una rama del derecho con autonomía. En la pregunta número 2 nos dice ¿por qué es importante el derecho de trabajo en nuestra sociedad? Porque es el conjunto de normas que regula el nacimiento, la vida y la extinción de las relaciones individuales de trabajo. Indudablemente, como es el trabajo la fuente de riqueza de nuestra sociedad, es así de importante que juega este rol. Y además determinan las condiciones generales de las prestaciones de trabajo, fijan los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores y señalan el régimen particular. 3 me dice ¿cuáles son los puntos más importantes en la legislación laboral? Hay diversos puntos importantes, cada uno tiene su punto de vista, pero vamos a coincidir en, por ejemplo, que es el contrato de trabajo, algo importante, la estabilidad laboral, la jornada de trabajo, el descanso que se tiene que dar obligatoriamente, las remuneraciones, las compensaciones por tiempo de servicio. En el derecho colectivo de trabajo, que ya no toca en derecho individual, ¿no? Puede haber una excepción, ¿no? Pero, por ejemplo, es el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, que está ahora muy de moda con el tema de la pandemia. Si se dan cuenta, más de 1,5 millones de puestos de trabajo en la actual pandemia han sido desocupados. Esto va a acarrear una crisis dentro del derecho laboral, y es aquí donde el derecho laboral va a regular de manera efectiva. En la pregunta número 4 me dice ¿cuáles son los derechos que establece la legislación peruana en el sector privado? Para comprender esto he hecho una pequeña introducción y nos dice que los derechos de trabajo o derechos laborales son un conjunto de obligaciones que deben cumplir el empleador y que están regulados por una serie de normas y leyes del Estado peruano. En el Perú, las instituciones encargadas de velar por los derechos que corresponden al trabajador son el Ministerio del Trabajo y la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a través de los juzgados laborales y otras salas.
Dentro de los principales derechos, ¿no? Vamos a decir que está el contrato de trabajo, la jornada laboral, el descanso remunerado, la seguridad y la salud en el trabajo. 5. ¿Cuáles son los beneficios que establece la legislación peruana en el sector privado? En el sector privado, indudablemente, tenemos un poco más de flexibilidad en torno a nuestros y los beneficios por parte del Estado se dan, por ejemplo, en las vacaciones, un ejemplo, ¿no? En las vacaciones privado. En el sector privado, indudablemente, tenemos un poco más de flexibilidad en torno a nuestros y los beneficios por parte del Estado se dan, por ejemplo, en las vacaciones, un ejemplo, ¿no? En las vacaciones, el part-time, que les hablaba de la flexibilidad de los horarios de trabajo, las diferentes formas de sistema de pensiones, AFP, ONP, la CTS. Eso es lo que corresponde, ¿no?, al derecho laboral. En un resumen general, podríamos decir que el derecho de trabajo en la actualidad es la rama autónoma del derecho encargada de velar por las relaciones justas entre los trabajadores y los empleadores, poniendo siempre al trabajador, al ser en la relación laboral la parte más débil, siempre dándole realce porque es nuestra mano trabajadora, nuestra mano obrera. Eso como análisis final, ¿no? Dentro de lo que es el decreto supremo que desarrolla disposiciones para el sector privado sobre trabajo remoto, previsto en el decreto de urgencia número 026-2020, decreto de urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para frenar, ¿no?, la propagación del COVID-19, para prevenir y todo eso. Entonces, vamos a analizar un poco unas pequeñas preguntas de lo que es este decreto de urgencia, este decreto supremo. El título es largo. En un resumen para entender este decreto, el decreto es el 010-2020, es un decreto supremo que está dentro de un decreto de urgencia. O sea, se ha dado el decreto supremo y que ha tenido previsto antes, para poder desarrollarlo, el decreto de urgencia 026-2020, que es el que establece las medidas excepcionales y temporales. Ojo con la temporalidad y temporales. Tenemos que ir viendo desde el título ya lo que es la temporalidad. Y además, para frenar, ¿no?, la pandemia que nos está afectando tanto en el sector privado. ¿Cuál es la más importante base legal constitucional de este decreto supremo? Es importante saber la base constitucional porque, al ser nuestra carta magna, es allí donde la base legal toma fuerza. El señalado del artículo 23 lo dice el decreto de la Constitución Política, artículo 23 de la Constitución Política del Perú, en la que se establece que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido de trabajar. Asimismo, determina que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Ahora, claro, por el tema de la pandemia, ¿no?, nadie puede, en cuanto a la dignidad, pues no podríamos hablar de esas enfermeras que trabajan día a día en los hospitales, dejando a su familia, dejando a todos, y más bien son discriminadas por la gente que no entiende la emergencia que estamos viviendo. ¿Cuál es el objeto que desarrolla el decreto de urgencia 026-2020? El presente decreto
Supremo tiene por objeto desarrollar las disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia 026-2020, decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19. Es simple, el objeto es la prevención, hay que prevenir, desarrollar disposiciones para el sector privado, ¿no? O sea, dentro del sector privado, establecer medidas de protección. ¿Cuál es la finalidad del decreto supremo? Facilitar la implementación del trabajo remoto en el sector privado. La finalidad de este decreto meramente es la de facilitar la implementación del trabajo remoto en el sector privado. Tenemos que darle todas las medidas necesarias al trabajo remoto para poder seguirnos desarrollando profesionalmente, laboralmente. Bueno, el trabajo remoto es la prestación de servicios subordinados. Es la prestación de servicios subordinados con la presencia física de él o la trabajadora en el domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de los labores la permita. Fuera del centro de labores de trabajo, en tu casa, en donde tú te quedaste por la emergencia sanitaria, es ahí donde tú vas a realizar esta prestación de servicios subordinadas. Entonces, el siguiente definición es el de domicilio o lugar de aislamiento, domiciliario. El lugar es el lugar en el que el trabajador puede realizar la prestación de servicios en el cumplimiento de las disposiciones emitidas según el lugar de residencia habitual u otro lugar en el que se encuentre como consecuencia de las medidas de aislamiento obligatorio. Es el lugar donde se quedó, es su casa, su oficina, el cuarto que alquilaba. Ese es su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Medio o mecanismo para el desarrollo del trabajo remoto. El mecanismo, ¿cuál es el medio? Cualquier equipo, medio informático de telecomunicaciones, internet, telefonía u otros, así como cualquier otro de naturaleza que resulte necesario para la prestación de servicios. Está muy claro, es cualquier equipo que tenga internet, que nos permita conectarnos a una red, que nos permita hacer una videoconferencia, es una aplicación de repente, ¿no? Es el Zoom, es el Google Meets, las diferentes formas de videoconferencias. Esos son los medios o mecanismos. Bueno, ha sido un gusto poder aportar un poco de lo que es esta rama tan bonita del derecho de trabajo y lo que estamos viviendo actualmente. Un gusto saludarles y recuerden quedarse en casa y tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias. Muchas gracias. Hasta luego.